En un día de primavera en 1991, Benjamin Pedro González, de 31 años, estaba en la entrada del Show Work Center, un lugar solo para mayores de edad que se escondía en un rincón del Times Square en Nueva York. Esperó en la puerta por lo que parecía una eternidad, hasta que finalmente Yvonne Rosley, de 22 años, entró. Él intentó llamar la atención de la joven, pero ella lo ignoró completamente. Él siguió a Rosley adentro preguntando si podían conversar. Ella no parecía muy contenta, pero Benjamin fue persistente. Ella sabía que él iba a seguir insistiendo hasta que ella aceptara. Entonces, Rosley accedió a hablar con Benjamin, y los dos salieron por la puerta trasera del club. Tan pronto como se quedaron solos, Benjamin comenzó el discurso que estaba ensayando. Estaba convencido de que Rosley era su destino. Le rogó que dejara a su novio. De esa manera, finalmente dejarían de ocultar su amor al resto del mundo. Rosley ya había oído declaraciones de amor de Benjamin antes varias veces. A pesar de sus charlas sobre amor eterno, él era solo otro Casanova. Y ella estaba cansada de eso. Ella le dijo a Benjamin que no había nada romántico entre ellos y le pidió que la dejara en paz. Mientras Rosley hablaba, la cabeza de Benjamin comenzó a girar. Todo aquello era imposible para él. Benjamin había planeado todo minuciosamente. Rosley estaba hablando un completo absurdo, según Benjamin. Él estaba seguro de que debían estar juntos. En su cabeza ya estaban juntos. Fue entonces cuando él se dio cuenta de que todo había salido mal. Una rabia atravesó su cuerpo y agarró el cuchillo que tenía escondido en el bolsillo. Si él no podía tener a Rosley, nadie más podría. Soy José Manuel Arrieta. Bienvenidos a Asesinos en Serie. Hoy vamos a explorar la historia de Benjamin Pedro González, un asesino delirante con un lado extremadamente obsesivo. Vamos a examinar la creación de Benjamin, una experiencia traumática que lo hizo refugiarse en un mundo de fantasía. Más tarde veremos cómo los delirios de Benjamin González se volvieron mortales y su trágico final. Todo eso y mucho más a continuación. Quédate con nosotros. Si pudieras asumir una nueva identidad solo por una noche, ¿quién serías? Podría cambiar su cabello, usar un nuevo estilo de ropa, incluso usar un nombre diferente. Para muchas personas, esto sería solo un juego, aunque podría ser divertido ser otra persona por un tiempo. Sería un alivio volver a ser quien realmente eres. Pero para algunas personas, este juego de fingir es algo que toma diferentes personalidades. Permite a algunas personas eludir la realidad difícil, vivir en un mundo de fantasía. Después de todo, es mucho más fácil ignorar tus problemas cuando ya no eres tú mismo, pero después de un tiempo, la máscara comienza a caer. Ha tenido docenas de identidades. El verdadero Benjamin Pedro González fue bautizado originalmente con el nombre de su padre en Colorado en 1959. Con el clima caótico en casa, la madre de Benjamin se esforzó al máximo para mantener a sus hijos, pero ella no siempre consiguió protegerlo de su padre. De acuerdo con Benjamin, su padre era extremadamente violento. Frecuentemente abusaba de sus hijos, y como él era el mayor, Benjamin sufría más que sus hermanos. A veces su padre lo ataba y lo golpeaba con el cinturón o con cualquier otra cosa que estuviera cerca. Desesperado por escapar del dolor, escuchaba la voz de su madre en su cabeza. Si se centraba en eso, podría alejarse del abuso.
Desde muy joven parece que Benjamin usaba disociación física para lidiar con los abusos de su padre. Esto se debe a que la sensación física se filtra por capas de procesos cognitivos, motivacionales y emocionales. Así que cuando el cerebro experimenta o anticipa un trauma, crea un bloqueo fisiológico para lidiar con el dolor. Pero Benjamin no solo se volvió inmune al dolor. Él creó un lugar de fuga dentro de su cerebro donde él podría existir en un mundo diferente de la realidad. Vivía en un espacio completamente fuera de sus propios pensamientos e incluso fuera de su propio cuerpo. Benjamin afirmó que para escapar del abuso continuo de su padre, pasó un largo periodo de su infancia en ese estado de disociación. Al principio, la voz de su madre era el único consuelo para él en esos momentos, pero finalmente dijo que comenzó a escuchar otras voces. Él los llamó de espíritus. Mientras pensaba que estaba oyendo voces, él probablemente estaba hundiéndose en un mundo de fantasía para distraerse del abuso. Comenzó a confiar en este método extremo de escapismo y esto se volvió peligroso. Largos periodos en disociación empiezan a afectar otros elementos de la vida de una persona. Cuando esto sucede, esa persona puede perder la noción del tiempo, tener entumecimiento emocional, pensamientos confusos y una sensación de fantasía. Puede ser difícil incluso diferenciar lo que es real o no. Benjamin vivió su vida en un estado de defensa constante, porque él sentía que nunca estaba realmente seguro. Él no podía permitirse descansar. Disociarse se hizo parte de su vida. Cuando llegó a la escuela secundaria, Benjamin descubrió otra manera de escapar de la realidad. A mediados de la década de 1970, Benjamin comenzó a usar drogas. Primero marihuana, después LSD y fenciclidina. Usaba cualquier cosa que alterara su mente y lo alejara aún más de sí mismo. Pero estas drogas tenían efectos secundarios aterradores. Por ejemplo, le cambió drásticamente su comportamiento. Normalmente era tranquilo y reservado, pero bajo la influencia de drogas le daban ataques de ira en cuestión de segundos. A veces Benjamin descontaba su rabia en las personas a su alrededor, pero lo más perturbador es que él muchas veces usaba la violencia consigo mismo. La fenciclidina lo hacía sentirse completamente desconectado de su cuerpo. Parecía que él no conseguía sentir nada, ni siquiera el dolor. Para probar esa teoría, Benjamin comenzó a automutilarse mientras estaba drogado. Este no es un comportamiento inusual para las personas que toman fenciclidina. La droga desencadena un estado alterado similar a la disociación, donde los usuarios se sienten desconectados de su propia mente y cuerpo. En 1978, Benjamin, de 19 años, estaba mucho más interesado en el uso de drogas que en cualquier cosa que estaba aprendiendo en la escuela secundaria. Luego dejó los estudios. En su mente tenía planes más grandes y mejores. Fantaseaba con mudarse a Hollywood y vivir como una celebridad. Dejar la escuela era el primer paso en su viaje a la fama y la riqueza. Pero muy rápidamente comenzó a tener problemas en Los Ángeles, la ciudad donde se mudó. Él se gastó el poco de dinero que tenía en drogas y luego estaba viviendo en la calle. El problema es que Benjamin abrazó su nuevo estilo de vida. No fue difícil para él cambiar su sueño de ser una celebridad para convertirse en un criminal respetado. En ese momento, comenzó a decirle a la gente que trabajaba para varias pandillas como guardaespaldas. Pero nadie sabe si Benjamin estaba mintiendo o diciendo la verdad. Le encantaba enfatizar su masculinidad. Es posible que él haya embellecido esa parte de su vida para parecer más rudo.
Pero es difícil confirmar cualquiera de las fases de Benjamin. Una vez que se mudó a Los Ángeles, dejó de usar su verdadero nombre. Creó las personalidades y compró varias identidades falsas. Le encantaba ser otra persona y eso demostró ser algo muy útil en su nueva vida. Poco después de llegar a la ciudad, Benjamin comenzó a prostituirse y luego atrajo la atención de la policía. Fue arrestado por primera vez por conducta desordenada y trabajo sexual en mayo de 1979. Un año después, la policía lo arrestó de nuevo por actos delictivos no especificados. Sin embargo, Benjamin usó identificación falsa para ambos cargos, manteniendo su nombre fuera del sistema. Pero después de otros 4 años de problemas con la ley, él hizo algo que no sería olvidado tan fácilmente. En 1984, el joven de 24 años peleó con otro hombre y lo apuñaló. Pero no se detuvo ahí. Benjamin apuñaló a la víctima más de una docena de veces en medio de un ataque improbable de furia. Milagrosamente, el hombre sobrevivió a las heridas, pero Benjamin fue acusado de agresión con arma mortal. Como siempre, Benjamin usó una identificación falsa con la policía, pero no pasó mucho tiempo antes de que las autoridades descubrieran la mentira y finalmente ingresaran su verdadero nombre al sistema: Benjamin Pedro González. Como esta fue la primera vez que el nombre verdadero de Benjamin fue registrado, los tribunales creyeron que este era su primer crimen. Así la justicia le permitió hacer un acuerdo judicial y recibir una sentencia más leve. El abogado que organizó el juicio fue un hombre llamado William. A lo largo del proceso, Benjamin y William comenzaron una amistad. Planeaban mantenerse en contacto durante la detención de Benjamin, y William incluso prometió prepararle una cena cuando estuviera libre. No estamos seguros de cuánto tiempo estuvo Benjamin encerrado, pero hasta donde podemos decir, su tiempo en prisión fue tranquilo. Benjamin desapareció, así que fue liberado, dificultando su rastreo. Usó sus identidades falsas para viajar por el país. Por varios años, fue de Los Ángeles a Nueva York y probablemente se alojó en muchas otras ciudades mientras tanto. Para ganar dinero, continuó trabajando como guardaespaldas de criminales, incluidos traficantes y prestamistas. Le gustaba la emoción del trabajo, y eso combinaba perfectamente con él. En algún momento de 1988, cerca de 4 años después de su arresto, Benjamin, de 30 años, volvió para Los Ángeles usando el nombre de James Angel. Consiguió un trabajo como recaudador de dinero para una banda que dirigía los casinos locales. Trabajaba en un casino llamado The Pass Club. En pocas semanas llamó la atención de Jones Johnson, de 22 años, una de las empleadas del lugar, donde comenzó a pasar sus vacaciones con un hombre misterioso que ella conoció como James Angel. Benjamin y Johnson se conocieron en The Pass Club, y pronto ellos estaban cenando y bebiendo después del trabajo. Se hicieron amigos, pero Johnson buscaba mantener distancia. Ya tenía novio. Pero Benjamin quería algo más que solo una amistad. Con el tiempo se obsesionó por ella y comenzó a rogarle que dejara a su novio. Entonces Johnson comenzó a distanciarse de él. Desgraciadamente, Benjamin ya había construido una fantasía en la que estaban locamente enamorados. En su mente ya estaban teniendo un romance. Así que cuando ella se alejó, Benjamin estaba confundido y con rabia. Para él, ella ya era suya y haría cualquier cosa por tenerla. El 3 de febrero de 1989, Benjamin se aproximó a Johnson y le rogó que huyeran a Nueva York. Esto con el fin de casarse. Él le mostró un fajo de billetes para demostrar que estaba hablando en serio.
Benjamin le dijo que solo tenía 2 días para ella decidir. Pero Johnson no necesitaba de 2 días. Ella dijo inmediatamente que no, y Benjamin se puso furioso. Un testigo dijo que lo vio rasgar el fajo de billetes y la amenazó. Johnson no tomó la amenaza demasiado en serio. Esa misma noche ella le dio transporte a Benjamin después del trabajo, tal vez con la esperanza de calmar las cosas, pero era demasiado tarde para eso. Eran casi las 5 de la mañana, las calles estaban vacías mientras conducía por la madrugada. Pero cuando Johnson paró el coche, Benjamin preguntó por última vez que si ella aceptaba casarse con él. Una vez más se negó. Eso era todo lo que necesitaba para tener una rabia asesina. Sacó una daga de doble filo y la clavó en el pecho de Johnson. Apuñaló a la chica más de 20 veces y continuó cortándola incluso después de muerta. Benjamin se miró a sí mismo. Él y los asientos del coche estaban empapados con la sangre de Johnson. Este es el comienzo de una nueva vida y se ve obligado a enfrentar una realidad que no puede superar. Temprano en la mañana del 4 de febrero de 1989, Benjamin Pedro González, de 30 años, asesinó brutalmente a Johnson, de 22 años, apuñalando a la muchacha más de 20 veces. Cubierto de sangre, él intentó pensar en un plan. El coche de Johnson todavía estaba estacionado en el barrio residencial y el sol empezaba a brillar. Alguien seguramente pasaría por allí. Sabía que su mejor opción era destruir las pruebas y luego huir lo más lejos posible. Pero Johnson era su transporte a casa y no podía simplemente conducir el coche manchado de sangre. De repente tuvo una idea. El ex abogado, William. William vivía a solo unos minutos de distancia. Él era la única opción de Benjamin y no tenía tiempo que perder. Benjamin corrió a la casa de William y tocó el timbre. William abrió la puerta confundido con Benjamin, empapado totalmente de sangre, parado al frente de la puerta. Inmediatamente le preguntó qué había sucedido. Benjamin le dijo al abogado que había sido asaltado. Todavía, sorprendido por la visión de su cliente con condiciones tan difíciles, William dejó entrar a Benjamin para que él pudiera limpiarse y cambiarse de ropa. Mientras Benjamin se limpiaba la sangre, su mente estaba en colapso. Todavía tenía que deshacerse del cuerpo de Johnson y asegurarse de que no habían pruebas en su coche. Así que saliendo del baño, dijo que se le había caído la cartera y necesitaba recuperarla. William estaba viendo todo muy extraño, pero antes de que pudiera hacer algo, Benjamin ya se había ido. Él caminó por las calles vacías de vuelta al coche de Johnson. El cuerpo aún estaba ensangrentado en el asiento del pasajero, pero Benjamin apenas lo miró. Abrió las puertas traseras y tiró las pertenencias de la joven en el asiento trasero. Fue entonces cuando Benjamin encendió un fósforo y colocó fuego en el coche. Se aseguró de que el fuego eliminara cualquier evidencia y después volver a la casa de William. Benjamin le pidió transporte a su ex abogado. Mientras William conducía, Benjamin no aguantó el silencio. Él respiró hondo y confesó: acabo de matar a mi novia. William pensó que su cliente estaba mintiendo, pero Benjamin dejó bien claro que no era broma. El abogado se asustó con la noticia. Hasta donde sabía, Benjamin y Johnson estaban locamente enamorados. Por lo menos, era lo que Benjamin decía. Tan pronto como William dejó a Benjamin en su apartamento, él juntó sus cosas en una bolsa y fue hasta la estación de autobuses, listo para huir de la ciudad. Sabía que el auto en llamas de Johnson iba a atraer a la policía, y tenía razón. Descubrieron la escena en pocas horas, pero sin ninguna evidencia que pudiera llevar a un sospechoso fácilmente. Escapó sin que nadie se diera cuenta. Tan pronto como Benjamin huyó de Los Ángeles, estuvo inactivo por un tiempo.
Volvimos a saber de su paradero en 1991, 2 años después del asesinato de Johnson. En ese periodo Benjamin adoptó el nombre de Antonio Peritio y vivía en Nueva York. Trabajaba en un club de striptease llamado Show World Center. Pero aunque su nombre fuera diferente, sus hábitos seguían siendo los mismos. Fue en ese trabajo que conoció a Yvonne Rosley, de 22 años, bailarina del club. Él inmediatamente se enamoró de ella. Y así como antes, la pasión de Benjamin se convirtió en una obsesión. En ese punto Benjamin mostró patrones de comportamiento que coinciden con la adicción al amor. Aunque los vicios amorosos no se clasifican como un diagnóstico específico, existen datos suficientes para que los investigadores estudien esta adicción como un trastorno mental independiente. Según un estudio en 2017, cuando alguien tiene una adicción al amor, se vuelve adicto a la dopamina, oxitocina y serotonina que produce sentimientos románticos. Un estudio de 2010 descubrió que las adicciones amorosas pueden conducir a comportamientos extremos para mantener o aumentar esa sensación. Los adictos al amor pueden tener cambios de humor, obsesión y distorsión de la realidad. Benjamin originalmente usaba drogas y disociación para crear mundos de fantasía, esto para escapar de la dura realidad de su vida. Pero el amor era una droga completamente diferente. Es igual de intoxicante. Podía inventar relaciones que realmente no existían, pero las mujeres con las que estaba obsesionado no tenían la misma visión. Al principio Rosley encontró la pasión de Benjamin algo divertida. Ella se jactaba de tener a Benjamin en la palma de la mano, e incluso se burlaba con sus compañeros de trabajo sobre su obsesión. Mientras tanto, Benjamin no tenía ni idea de que estaba siendo ridiculizado. Él realmente creía que estaba en una relación con ella. Rosley pensó que era muy divertido al principio. Pronto, todo eso pasó. Ella se cansó y se irritó de las necesidades de atención y comenzó a ignorar a Benjamin. Sintiendo Benjamin su frialdad, decidió que tenía que hacer algo al respecto. El 21 de marzo de 1991, Rosley llegó al trabajo e inmediatamente se encontró con Benjamin. Estaba desesperado por hablar con ella. Rosley se enojó, pero decidió escuchar lo que tenía que decir. Entonces, los dos fueron atrás del club. Benjamin le dio a Rosley una última oportunidad de dejar a su novio y huir con él. Pensó que era su única oportunidad para estar juntos. Rosley rechazó su petición, pero con sus delirios, parte de Benjamin ya esperaba esa respuesta, porque estaba preparado para vengarse. Benjamin sacó un cuchillo del bolsillo y agarró a Rosley. Él cubrió su boca con una mano y con la otra apuñaló su cuerpo 28 veces. Benjamin arrojó el cuerpo sin vida de Rosley al suelo y se marchó del lugar. Caminó tranquilamente hasta el club, tomó el dinero de la caja registradora. De inmediato gritó que estaba renunciando y se fue. Fue directo a la casa de un amigo y pidió un billete de autobús. Sabía lo fácil que era salir de la ciudad mientras actuaba lo suficientemente rápido. Cuando el cuerpo de Rosley fue encontrado más tarde esa noche, Benjamin ya había desaparecido hacía mucho tiempo. Así que el hombre que todos conocían como Antonio Peritio desapareció. Después de eso, Benjamin huyó por el país hasta llegar a California. Allí consiguió trabajo en un rancho, un lugar cómodo donde podía vivir y trabajar en la propiedad. Y como siempre, todos lo conocían por un nombre falso, esta vez como Robert González. A Benjamin le gustaba la vida en el rancho, donde trabajaba como carpintero y cuidaba de cabras. Le encantaba estar al aire libre y podía pasar horas en el campo. Su jefe era un hombre llamado David Williams, y los dos se llevaban bien. Después Benjamin conoce a una vecina del rancho, llamada Bárbara, de 49 años.
Ella pensaba que Benjamin estaba necesitando ayuda. Ella le enseñó sobre las cabras y la agricultura. Su relación era más maternal que romántica, pero eso no eliminaba sus tendencias obsesivas. A finales de 1991, Benjamin se enfermó. Parecía que tenía gripe, pero después le dio una fiebre que no pasaba de ninguna manera. Entonces Bárbara lo llevó al hospital. Los médicos inicialmente le diagnosticaron tuberculosis, pero los exámenes revelaron algo mucho más serio. Dio positivo para VIH. En la década de 1990, un diagnóstico de VIH era extremadamente serio y venía con mucho prejuicio. Las comunidades evitaban y demonizaban a la gente con ese virus. Benjamin siempre se las arregló para superar sus problemas, cambiar su nombre y mudarse a una nueva ciudad. Pero ahora, con una enfermedad incurable, estaba asustado y confundido. Pero tal vez por primera vez en su vida tenía un grupo de personas que querían ayudarle. Todos en el rancho se ofrecieron a ayudarle, de una forma u otra, principalmente Bárbara. Incluso lo llevaba a citas médicas cuando lo necesitaba. Su parte favorita del día era ir con Bárbara hasta el hospital. Claro que para Benjamin ese acto de bondad era algo mucho más serio. Parecía destino. En su mente, él y Bárbara eran almas gemelas, que debían pasar el resto de sus vidas juntos. Y Benjamin no planeaba dejar escapar de ninguna manera al amor de su vida. Anteriormente discutimos el comportamiento como siendo una adicción al amor. Pasó la necesidad de ser amado. No solo amar a otra persona apunta a un síndrome psiquiátrico, aún más raro llamado erotomanía. Muchos expertos discuten si la erotomanía debe considerarse un síndrome. Pero sus características parecen demasiado relevantes para la historia de Benjamin. Un artículo de 2020 explica que la erotomanía puede ocurrir cuando una persona cree que es amada por otra al punto de ser una ilusión. Las personas con erotomanía, principalmente los hombres, pueden presentar comportamientos agresivos o violentos al intentar mantener la fantasía de que se aman. Ahora que tenía una nueva fijación, Benjamin no solo quería amar a Bárbara, él necesitaba que ella también lo amara, y él no aceptaría un no como respuesta. Benjamin pasaba todo su tiempo libre en el rancho de Bárbara, apareciendo sin avisar y siendo grosero con su marido. Él la llamaba desde teléfonos públicos y decía cosas sexualmente inapropiadas que dejaban a Bárbara muy incómoda. Eventualmente ella desactivó su teléfono fijo, esto para evitar problemas. Después de eso, Bárbara se distanció de Benjamin, pero no completamente. Ella continuaba llevándolo para el tratamiento del VIH, ya que sentía que era errado no ayudarle. El 9 de abril de 1992, Bárbara condujo hasta el rancho de David Williams para buscar a Benjamin. Tan pronto como entró en la camioneta, le rogó que dejara a su marido y huyera con él. Como todas las mujeres antes de ella, Bárbara dijo que no, pero Benjamin sabía cómo lidiar con ese tipo de rechazo. Sacó un cuchillo del bolsillo y lo clavó en el pecho de Bárbara. Ella gritó de dolor, pero él no estaba satisfecho. Apuñaló a Bárbara 22 veces. Mutiló su cara con su arma. Cuando Bárbara ya estaba muerta, arrojó su cuerpo en la parte trasera de su propia camioneta. De esta manera, el cuerpo estaba escondido y Benjamin fue a la cita con el médico como si nada hubiera acontecido. Después de la consulta, su plan era simple: dejar a California para siempre. Solo necesitaba un lugar para abandonar la camioneta antes de desaparecer del mapa. Pero era más fácil decirlo que hacerlo, porque Bárbara era muy querida en la comunidad.
Entonces su desaparición fue percibida muy rápido. En pocas horas su marido estaba buscándola y llamando a los vecinos, pero dijeron que sabían quién era el culpable. Después de meses de acoso tenía que ser Robert González. Pero cuando llamó a la policía y contó su historia, no pudieron encontrar ningún rastro de ese nombre en su sistema. La única información que tenían era Bárbara y su camioneta. La policía publicó esa información en periódicos locales esperando que eso ayudara en la búsqueda. Una vez más, la identidad falsa de Benjamin salvó su pellejo. Después de conducir durante 2 días, Benjamin llegó al Aeropuerto Internacional de San Francisco. Él estacionó la camioneta de Bárbara en un garaje, limpió la sangre de los bancos y se fue del lugar para la casa de un amigo y se mantuvo discreto. Pero Benjamin no hizo un buen trabajo. El 12 de abril de 1992, días después del asesinato, una pareja encontró la camioneta estacionada en el garaje del aeropuerto. Reconocieron el coche gracias a la descripción en el periódico y llamaron a la policía. Llegaron, confirmaron que era la camioneta de Bárbara y abrieron la puerta trasera. Fue entonces cuando encontraron el cadáver en descomposición de Bárbara. La policía revisó la camioneta en busca de huellas digitales, llevando muestras al laboratorio para análisis. Comparando con registros públicos, el laboratorio encontró una coincidencia. El verdadero nombre de Benjamin fue introducido en el sistema solo una vez gracias al apuñalamiento de 1984. Pero era todo lo que necesitaban. Finalmente la policía supo el nombre del hombre que buscaban: Benjamin Pedro González. Pero este no es el único descubrimiento que ha hecho la policía. Usando la única muestra de huellas dactilares, comenzaron a encontrar coincidencias para otros crímenes. Cuando la policía reunió todas sus pistas, tenían una lista de 14 nombres. Todos pertenecían a una persona que utilizó diferentes identidades para esconderse de la policía durante años. Pero finalmente las autoridades pudieron ver el alcance de sus crímenes. Ahora la caza ha comenzado. Mientras que las autoridades buscaron en vano siguiendo pistas que no dieron en nada, entonces, el 17 de junio de 1992, más de un mes después del asesinato, él entró en contacto con su médico. Estaba atrasado con la medicación. Llamó para preguntar dónde podría encontrar tratamiento en Arizona. En este momento el médico ya había oído hablar de los crímenes. Sabía que su paciente era buscado por asesinato. Entonces, después de dar calmamente la información a Benjamin, él inmediatamente llamó a la policía. Ahora que cruzó las fronteras estatales, las autoridades llamaron al FBI y la caza continúa. También decidió compartir la descripción de Benjamin con el público, en caso de que intentara huir de nuevo. Era demasiado peligroso para escapar. Varios programas de televisión comenzaron a contar la historia de Benjamin, tratando de alertar al público sobre el peligro que ofrecía si seguía prófugo. Cuando estos programas se emitieron en la televisión nacional, las autoridades de Nueva York se dieron cuenta de que Benjamin Pedro González encajaba en la descripción exacta de Antonio Peritio, el hombre que había matado a Yvonne Rosley 1 año y medio antes. A principios de 1993, la policía de Los Ángeles también conectó a Benjamin con el asesinato de la joven Johnson. El abogado William ayudó a la policía. Le dijo a la policía sobre la admisión de Benjamin directamente con el crimen. Pero como abogado, William no pudo testificar contra su propio cliente, lo que significaba que la única manera de conectar a Benjamin con el crimen sería una confesión. El 25 de abril de 1993, Benjamin buscó un amigo en San Diego porque tenía algunos favores que pedirle. Necesitaba un lugar para quedarse, algo de dinero, una identidad falsa y un viaje hacia México. Sin saber Benjamin que su amigo donde se alojaba vio una noticia sobre él en la televisión, así que después de decirle a Benjamin que le ayudaría, la policía preparaba al amigo para una operación policial. La policía le pidió que organizara una reunión en público. Al día siguiente apareció en un teatro de San Diego, con ganas de recoger los elementos que necesitaba para escapar.
pero en su lugar fue directamente a manos de la policía. En una operación rápida la policía lo arrestó, acusándolo del asesinato de Barbara Musawski después de una larga cacería. Las autoridades esperaban que el juicio fuera rápido. Él era un rostro público, y ahora las pruebas, al menos en el caso de Barbara, eran claras. Pero Benjamin se negó a aceptar su destino. Ya atrapado, Benjamin comenzó a automutilarse. Se clavó un lápiz de metal en su cuerpo tan profundo que necesitó cirugía para retirarlo. Solo las repetidas hospitalizaciones lo mantuvieron fuera de los tribunales. Pero en 1994 escapó de su celda y atacó a un colega que tuvo que ser enviado al hospital. Luego atacó a su propio abogado, apuñalando al hombre en el cuello con un lápiz. Su violencia es implacable. Rápidamente ha ganado un nuevo apodo: el Salvaje. En 1998, su juicio finalmente comenzó. Inmediatamente el proceso judicial se convirtió en un verdadero espectáculo, con las manos y los pies esposados para evitar que se lastimara o que lastimara a alguien. También tenía una mordaza en la boca y una capucha grande sobre la cara para evitar que mordiera a la gente. A menudo mordía el interior de su mejilla y escupía sangre en las personas que le rodeaban, supuestamente en un intento de difundir su VIH. En algunos casos extremos, por la mordedura es muy difícil difundir el VIH escupiendo sangre. Pero muchas personas viendo la capucha tuvieron una reacción exagerada que aumentó el prejuicio contra las personas con VIH. Pero el tribunal no estaba dispuesto a eliminar esas restricciones. Ellos creían que Benjamin era demasiado peligroso para arriesgarse. A causa del comportamiento violento de Benjamin y del escándalo, el proceso judicial fue increíblemente lento. Pero el 8 de diciembre de 1998, 6 años después de su arresto, Benjamin Pedro González confesó haber matado a Barbara Musawski. Incluso firmó un papel con otros asesinatos. Después de su confesión, fue declarado culpable del asesinato de Barbara y, teniendo el veredicto, fue transferido a una prisión de máxima seguridad en el sur de California. Allí se quedó en una celda frente al terrible Charles Manson. Dentro de la prisión, Benjamin rápidamente ganó fama. Benjamin, de 64 años, todavía está vivo en California, donde cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Incluso después de todos estos años, no es posible olvidar la crueldad de Benjamin Pedro González. Podría haber sido capaz de esconderse dentro de otras identidades, pero los que quedaron atrás no pueden olvidar lo que él hizo. Los invitamos a seguir escuchando más episodios aquí en Asesinos en Serie. Hasta una próxima.